Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión científica. Y tenemos un tema muy importante que yo creo que a todos nos importa, a todos nos interesa. Son los nuevos avances en hernias de la pared abdominal que nos presenta de una manera muy completa el doctor Ernesto Góngora, anterior nuestro de consejo. Adelante. Pues qué bueno que aquí están ustedes y que los maestros no están. Antes de entrar en el tema, y está muy claro lo que ya nos menciona Manuel, yo quisiera hacer una especie de análisis, compartir con ustedes ese análisis sobre algunos mitos que circulan mucho de cirugía en relación a la patología herniaria, ¿no? Y uno de ellos es tan simple como: oye, voy a operar una hernia. ¿Cómo que la vas a operar tú? La hernia es de los residentes, ya sabes, mira, la umbilical del R1, la inguinal del R2 y la incisional del R3, tan fácil. Y luego nos volteamos para acá y vemos los índices de recurrencia herniaria en manos de los residentes llega al 40%. O bien, otro mito: oye, voy a operar una hernia, no hombres pan comido, te echas rápido y me alcanzas en el desayuno, ¿sale? ¿Cómo no? Sí. Y volteamos por acá y nos damos cuenta de que las hernias de la pared abdominal, cualquiera que sea, operada de forma poco escrupulosa, tiene un índice de recurrencia del 7 al 17% en manos de cirujanos generales. Otro mito: después de una laparotomía difícil, compleja, ¿no? Oye, qué laboriosa cirugía, nos sangró 3 horas de cirugía, oye, ya terminamos. Oye, ahí le cierras, ¿no? Yo voy a adelantar las notas, ¿eh? Le cierras ahí, y pones cuidado, ¿no? Y nos volteamos por acá otra vez y vemos cómo es que esas laparografias dejadas en manos de los asistentes tienen un índice de recurrencia, o más bien de herniación posicional, hasta del 30%. Y si fijan, los porcentajes herniarios de herniación siguen siendo altos, porque les estoy dando datos estadísticos actuales, ¿eh? Bueno, ya no tan actuales, pero sí para finales del siglo pasado. Las grandes incisiones son de los grandes cirujanos, así que riájale, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que la posibilidad de herniación post-incisional va directamente proporcional al tamaño de la hernia. Entre más grande sea, perdón, la cirugía, entre más grande sea el corte, más alta la posibilidad de herniación en esa pared. Oye, ¿tú sabes cuándo se operan las hernias? Se operan nada más cuando te duelen o te dan lata, ¿no? Y sin embargo estamos viendo cómo después de algunos tiempos, meses o años, estamos operando esa misma hernia que podía haberse operado con tecnología o con la técnica operatoria más simple. Estamos operando hernias complejas, complicadas, encarceladas o estranguladas. O las hernias pequeñas no se estrangulan, las que se estrangulan son las grandotas. Pues no es cierto. Hay estadísticas bien establecidas en donde se ha visto que las hernias pequeñas, las de que van menores de 6 centímetros de su cuello, se estrangulan más frecuentemente que las grandes. Y además, entre los 3 y los 8 meses de que se identificaron estadísticas, bibliografía. Si alguien tiene duda, podemos platicar, después se les voy dando. Oye, después de esta cirugía donde quitamos el intestino, hay que hacer el estómago, mano. Haz el agujero de aquel lado para que le pongamos el estómago. Hazlo grande, para que no se vaya a estenosar y tengamos que reoperarla porque se obstruye. Le dejamos eso a nuestro asistente cirujano y no respeta a lo mejor las condiciones o las indicaciones precisas, y terminamos viendo la realidad actual, que las hernias paraestomales se presentan en un 50% de los casos antes de un año. Estadísticas reales, ¿eh? Entonces son mitos de la cirugía. A lo mejor el otro mito que es muy excelente: yo soy especialista de hernias. Oye, serás muy bueno. Claro, sí, soy el especialista. ¿Y por qué dices que eres especialista de hernias pero complejas? Ah, porque todas las cirugías sencillas las hago difíciles. Soy especialista en las complejas. En fin, miren, a la comunidad quirúrgica nos llevó cerca de un siglo descubrir
que nuestras técnicas operatorias estaban ya siendo anacrónicas. McVeigh, Bassini, Halsted, Ferguson y todas las demás, porque estaban dando resultados más o menos favorables, pero no habíamos visto que hay nuevos indicadores para calificar los resultados de los procedimientos quirúrgicos. Esos nuevos indicadores también nos llevó mucho tiempo a recuperar, de conocerlos, y por lo tanto pues no nos dábamos cuenta de lo que pasaba con las hernias, ¿sí? Y además nos llevó también todo un siglo descubrir que todas las demás especialidades quirúrgicas estaban ya progresando muchísimo, porque habían adaptado la tecnología a sus procedimientos herniarios, diagnósticos, etiopatogénicos y tratamiento, por supuesto. Y los que hacían hernias, o los cirujanos, los que nos interesaban las hernias, seguíamos viendo, durante un siglo lo vimos, que esas técnicas operatorias eran buenas, sin darnos cuenta, porque quizá habíamos considerado a la cirugía herniaria como la cenicienta de la cirugía o el patito feo. Dejábamos siempre que la cirugía herniaria la hiciera el joven residente, el Nobel cirujano, a lo mejor el más inteligente, ese sí le dejamos la hernia más compleja. Y insisto, tarde nos dimos cuenta de que también la cirugía herniaria de la pared abdominal tenía que avanzar. Y bueno, pues así es como tuvimos que dar el brinco, y realmente vamos a ver cómo la cirugía herniaria sí ha avanzado, y ha avanzado bastante. Vamos a ver. De ahí saldría toda una serie de preguntas para explicarnos si sí es cierto que hay avances en la cirugía herniaria, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en ellas? Hay nuevos conceptos en la etiopatogenia, o seguimos creyendo que la hernia se hace porque alguien hizo un esfuerzo y se le rompió ahí algo. Ya hay nuevos conceptos también. Se tienen nuevos métodos diagnósticos, los hay, claro que sí, también con la tecnología. ¿Se sigue practicando las mismas técnicas operatorias para corregirlas? No, totalmente no. Bueno, al menos así debería de ser. No. ¿Existen innovaciones tecnológicas para el manejo? Sí, y muchas. ¿Ha mejorado el pronóstico de la cirugía herniaria? También. Bueno, vamos a ver. Entonces, antes también de avanzar todo por allá, vamos a hacer un poquito de para la epidemiología, la estadística. Miren, en los adultos, en la población adulta del mundo entero, se calcula que el índice de frecuencia de las hernias intraurales es del 15%. De estas, no olvidemos que hay directas, indirectas, femorales y obturatrices, ¿no? En la región inguinal. Todas estas se hacen el número en 15%. Las umbilicales, el 5%. Hay umbilicales pequeñas, umbilicales grandes, umbilicales complejas y umbilicales hasta estranguladas. Pero es el 5% de las hernias de la pared abdominal se presenta. Integré estas tres, epigástricas y lumbares, porque entre las tres dan un 3%, que no es un alto porcentaje, pero existen, ¿no? Y estas también se ve como si van numerándose, pues van creándose mayor. Quizás estamos viendo que esto ocurre un poquito más en los adultos mayores. Las incisionales, esas cirugías de los grandes cirujanos, ¿ya? Se presentan en un 3%. Las hernias diatales, que algunos cirujanos o algunos grupos no incluyen en la clasificación o no integran a las hernias de la pared abdominal. Yo lo hice así. Y otras que son muy atípicas, hernias de la pelvis, todas complejas y raras, y suman un 29 a 30%. Así que los que nos interesamos en las hernias, tenemos 3 pacientes de cada 10 para hacer cirugía. No está mal, ¿no? Podría ser un buen número para a los que podemos interesarnos en esto. Y ahora, si vemos la información del Sistema Nacional de Informática en Salud para el 2010, a los pacientes egresados de hospitales públicos por cirugía herniaria en México, fíjense, se encontró que el 53% eran inguinales, el 23% umbilical, el 13% ventral, diafragmático en el 5%, no especificadas, que son las que comentamos antes, 3%, femorales, 1%, generalmente más en mujeres estas, y otras más el 2%. Con más información estadística, es que la cirugía herniaria es la segunda cirugía más frecuente después de la cirugía de tumores benignos. Es la tercera causa más frecuente de cirugía después de colestectomía y apendicectomía. Aunque hace rato el doctor Montes nos dijo que ya era la número 1, ¿verdad?
Él acaba de dar una conferencia sobre esto, entonces está más actualizado que yo, aunque peine menos pelos que yo. El 65% de las cirugías herniarias se realizó de las edades de los 30 a los 74. Entonces son pacientes que están prácticamente en la actividad laboral. O sea, creo que es una patología frecuente, es una patología que hay que proteger. Bueno, de aquí vamos a definirla, ¿no? Hay muchas definiciones y probablemente esta no sea la mejor, más bien no es la mejor, pero creo que cierra los aspectos más importantes. Un defecto por debilidad o ruptura de un orificio natural o que ha sido provocado en la pared abdominal y por el cual se deslizan en forma anormal las estructuras intraabdominales a través de un saco. Quizá debía haber agregado así. Bien, vamos a clasificarlas. Hay muchos tipos de clasificaciones. Por el lugar, por el tamaño, por la fisiopatología, por la anatomía. Vamos a ver esto. Hernias externas y hernias internas. Las externas, aquí están, epigastras sublunares, etcétera, incisionales. Y las hernias internas, de tal, yo vuelvo a incluir estas en mis clasificaciones: paraesofágica, diafragmática, los pisos de la pelvis, y causas intraviscerales que a veces no son muy consideradas, pero que realmente también lo son, por bridas o adherencias postoperatorias que hacen hernias internas en el abdomen y que provocan obviamente un cuadro de oclusión intestinal, intestinos dilatados. Más clasificaciones, una clasificación también no muy considerada, pero que yo la incluyo, porque son según su clasificación clínica, cómo se comportan. Las hernias no complicadas reductibles en las que el sujeto está acostumbrado a vivir con ella, inclusive ya tiene las maniobras necesarias para empujarse de la hernia y acomodársela y ya se metió. Hace un esfuerzo y ya se salió y vuelve a acomodarse y se la vuelve a acomodar. Tiene ya maneras de convivir con esa hernia. Y las complicadas, que estas sí, perdón, las complicadas, no sé cuál lo brinqué, en las que aquí ya la situación ya no es tan simple, ¿no? Obviamente el nombre lo dice, las encarceladas, en donde ya el contenido herniario a través de su saco quedó fuera de la cavidad abdominal y ya no se regresa, ni con maniobras ni con la encarcelada, que ya está fuera, necesita. Y las estranguladas, que ellas son otro caso, porque en estos casos, perdón, las hernias ya tienen, el contenido herniario ya tiene compromiso vascular de menor o mayor grado, y entonces ya no es igual operar una hernia no complicada que una estrangulada. Y esta prácticamente es una emergencia quirúrgica siempre. Otro tipo de clasificación por evento, es decir, la que aparece por primera vez, o bien la que aparece por primera vez en un sitio natural, o la que aparece en una operación previa. Y estas pueden ser recurrente o recurrente, más de 2 o más de 3 veces que aparecen. En relación a la etiología, también hay avances, porque hemos visto que ahora se ha estudiado un poquito más algunos tipos de hernias. La herencia. Efectivamente, esto tiene mucho que ver con influencia genética. Hemos visto familias en donde el padre, el hijo, el nieto y los demás tienen alguna hernia, a veces hasta bilateral. Y otros factores de origen, como las comorbilidades, aquí vemos la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo con su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la herniosis, a lo mejor para algunos de ustedes les parece un término nuevo, que se fue supeditado, se tomó de la colagenosis, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, ¿no? En donde se ve que hay alteraciones en la colágena. Y se ha visto cómo en la herniosis hay pacientes a los que se les ha estudiado porque se ha visto que tienen más de una hernia bilateral inguinal y además umbilical, y además recurrencia de estas después de haber sido teóricamente bien operados, ¿no? En donde aquí los desperfectos están en la colágena, en la formación, en la estructuración de la colágena sabemos que hay colágena tipo 1 a 5 inclusive,
pero que la 1 y la 3, que son las que dan más fortaleza a los anillos esfinterianos de las hernias, y se ve que puede ser el asunto por dos motivos, ya sea porque la síntesis sea ineficiente, porque hay una disminución en la presencia de prolina y de hidroxiprolina para darle fortaleza a la colágena, o bien en la degradación de la misma colágena, porque existen proteasas y metaloproteasas que afectan y que alteran y que destruyen la conformación de la colágena. Entonces, esto se ha visto que sí tiene que ver en relación a un gran número de padecimientos herniarios, principalmente en estos casos, cuando el paciente tiene más de una hernia o cuando recurre más de una vez. Herniosis. Prostatismo, estreñimiento crónico, hepatopatías, en donde el alcoholismo es el pilar de estas, ¿no? Por cirrosis y ascitis, desnutrición crónica y anemia, inmunodeficiencias. Otro motivo de origen es la actividad de cada sujeto, ¿no? Los cargadores, los albañiles como actividad laboral, en los deportistas, muchos que hacen halterofilia, fisicoculturismo, o que hacen esfuerzos muy intensos, los que saltan grandes longitudes o grandes alturas, ellos se hernian más que la población en general. Y el sedentarismo, que es lo opuesto a la actividad deportiva, por debilidad muscular y flacidez, también por eso se pueden formar las hernias. Y otras causas, como el consumo de esteroides, las drogadicciones y la senescencia. Pues vamos rebasando los 50 y tantos, ya nos empieza y empezamos a sentir ese sufrimiento. Ya lo comentamos, Manuel, ¿a cuántos de aquí que ya ganamos canas o menos pelos nos han operado una hernia? Ni lo pregunto, pero efectivamente sí. Se ve que el índice de frecuencia de la hernia en la pared abdominal es más frecuente en el adulto mayor. Estadística perfectamente demostrada. Bien, vamos a ver cómo es que se puede empezar a formar una hernia. La fisiopatología. También en esto ya hay un poquito más de avances. Cuando hay una separación de los tejidos musculares o una pérdida de la fuerza aponeurótica, de la línea aponeurótica, va a haber, por aumento de la presión abdominal, va a haber por ahí un empuje progresivo en punta de flecha de las asas intestinales o de las estructuras intraabdominales. Esto va a provocar una dilatación paulatina del cuello herniano, del orificio herniano, y entonces va aumentando el tamaño del cuello lo suficiente para que haya una protrusión constante del saco herniario y sus componentes viscerales. Cuando estos entran y salen y están constantemente haciendo eso, provocan por contacto y por proliferación también bacteriana, por proliferación de fibroblastos, la formación de adherencias, y entonces puede provocar el siguiente paso, que ya es la destrucción permanente con un encarcelamiento del contenido visceral. Así es como se explica esto. Bueno, también se explica por el hecho de que mediante la ley de Pascal, en donde se ve que a menor área hay una mayor presión, y en este caso, si hay poca área y hay una gran presión, la destrucción puede ser muy fácil. Y esto puede ser también el origen de la explicación de por qué es que se estrangulan más las hernias pequeñas que las grandes. Esto, si hablamos de la fisiopatología, trae una repercusión en la dinámica intraabdominal digestiva y sistémica, porque hay un tránsito intestinal entorpecido, porque hay un aumento en la fermentación digestiva a raíz del tránsito intestinal entorpecido, en donde se forma gas, una gran flatulencia, mayor distensión, hay estreñimiento, mayor distensión, puede haber oclusión intestinal parcial, fetal o total episódicas, hasta llegar a tener así un caso como este. Pues son realmente problemas realmente graves, ¿no? Esto nos lleva a un momento progresivo o desmesurado del componente herniario hasta llevarnos a las hernias gigantes de muchos tipos. Algunas de ellas hasta con pérdida de domicilio, ¿no?
dijimos, desmesurados, en la línea media, en las cirugías previas, en las áreas laterales, espigelianas, bilaterales, en fin, hernias que a consecuencia de esa debilidad se sigue, va permitiendo este aumento progresivo de los orificios herniarios y sus componentes del sacro. O bien que lleguen hasta la situación más compleja, que es el estrangulamiento herniario, en donde pues vemos cómo el hecho de que una asa intestinal haya salido a través de su orificio llega a provocar ese tipo de cosas. Es una lástima que dejemos llegar a los pacientes a necrosis dermotidérmica con fascitis a consecuencia de no atenderlas pronto y tener que operar pacientes y tener que encontrar este tipo de hallazgos, necrosis intestinal segmentaria o masiva, por el hecho de no operarlos a tiempo, ¿no? Ese es el proceso fisiopatológico que se va siguiendo con las hernias. También hay avances en los métodos diagnósticos. Porque sigue siendo el pilar la exploración. Es más, la autoexploración del paciente es la que nos dice primero: tengo una hernia, doctor, porque ya me exploré. Y luego él nos dice, de pies, generalmente de pie nos dice aquí o acá o acá. Y luego nosotros insistimos en acostarlo para que se le meta la hernia y no se la encontramos. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una exploración escrupulosa del paciente de pie y después de cúbito y después puje. Y así es como vamos a encontrar algunas hernias pequeñas, no las encontramos porque insistimos en la pequeña necedad de acuéstese para revisarlo. No, es mejor verlo primero de pie. Bien, y ahora tenemos la gran ayuda del ultrasonido y la tomografía, que con una gran especificidad, está muy indicado y tenemos altas posibilidades de diagnósticos muy certeros con estas dos técnicas. La biografía, la serigrafía, la peritonografía, doctor, no, es que se usaba antes, yo nunca lo vi, nunca lo pedí, prácticamente han caído en desuso. Y ahora el tratamiento también ha avanzado. Siempre es quirúrgico. No le digan a un paciente que no es quirúrgica, siempre es quirúrgica. Y además ahora todas las hernias deben operarse al momento del diagnóstico, no como una urgencia. Ahora que si mi tarjeta de crédito está medio escasa, medio llena, pues entonces lo urgencio, ¿no? No, pero no. Todas las hernias deben operarse al diagnóstico. Ya vimos cómo es que van progresando las hernias, ¿no? El tratamiento, pues tenemos, y todavía se conserva la cirugía tradicional, en donde se sigue haciendo y se hacía, miren, les voy a decir, en México todavía se calcula que el 30% de los cirujanos siguen operando con las técnicas tradicionales con tensión. Pero les estoy dando una estadística que salió apenas muy reciente, ¿no? Pero frente a esa, vi a alguien que hizo una publicación que trabaja en la provincia, que él dice que en provincia el 60% de los cirujanos siguen operando con las técnicas tradicionales McVeigh y Bassini, a pesar de que han cambiado las estadísticas. Bien, esa técnica cirugía tradicional con tensión obliga al afrontamiento facial, estirando los bordes del orificio herniario para unirlos, y se unen con materiales de sutura muy diversos. Hablaríamos de muchas que se hicieron, y la recurrencia perfectamente demostrada con bibliografía es del 4 al 40%. Hernias seminales, hernias umbilicales, hernias seccionales, y mucho mayor las hernias incisionales. Se hacían multiculturas, había hipoxia local y cicatrización militar. Esta es quizá la ejemplificación. Miren cómo se ve la tracción de los bordes y cómo en este caso, en donde se imbrican todavía como los colgajos aponeuróticos, se les aplican más punturas en donde se está isquemiando, ahorcando todos los trayectos arteriales que van caminando de fuera hacia adentro. Todo esto provocaba una mayor posibilidad de recidiva.
Y las nuevas técnicas o cirugía actual sin tensión. Aquí quiero decir que a partir de 1976, más o menos, el que Ibn Liechtenstein acuñó los nuevos términos de sin tensión y con tensión al invocar, al proponer y al definir un trabajo que él hizo a base de aplicación de mallas en la región inguinal para reparar las hernias, afirmando que la tensión, esta tensión, era la causa de las recidivas tan altas. Sin tensión, pero con reforzamiento protésico, con mallas. A partir de ahí, este es el índice de recurrencia, que es el principal índice de calificación para los resultados quirúrgicos de las hernias. La recurrencia. Estas son los informes internacionales modernos de lo que pasaba y de lo que pasa ahora con las técnicas operatorias modernas. Efecto de parche con la malla y reforzamiento con fibroplasia. La fibroplasia no es más que el avance de los fibroblastos atraídos por la presencia de un cuerpo extraño para ir a cubrir las dos capas de la hernia, perdón, de la malla, y incluyendo sus orificios. Por eso se prefiere que los orificios sean grandes, macroporos, para que por ahí se inserten los fibroblastos y ahí vayan a favorecer el establecimiento de elastina, de fibrina y de colágena 1 y 2 y 3 para reforzar perfectamente los orificios que antes no tenían refuerzo y que se propiciaba por la unión a manera de tracción. Y ya que estamos hablando de mallas, miren, en 1952 Cumberland y su socio Scales trataron de descubrir cuál podría ser la malla ideal, qué malla podría ser una de las más útiles, y propusieron todos estos criterios para definir la mejor de las mallas: inerte, monofilamento, macroporosa, poros mayores, lo dije antes, resistente a la infección, estimulante de fibroplasia, fijación rápida, que tenga permanencia, moldeable, que se pueda cortar, adaptable, que no sea modificada por los líquidos orgánicos, ni mucho menos destruida, que no sea alergénica ni cancerígena, no provocar adherencias intestinales o al menos que las provoque en grado mínimo, que sea barata y asequible y que tenga resistencia mecánica. Ellos se postraron ante Dios y le pidieron: dámosla, y no nos las ha dado. Es imposible, no hay la ideal. Pero se han ido estudiando y hemos visto que, bueno, se ha ido descubriendo cómo algunos materiales se están acercando mucho a este ideal. Estas mallas, aparte de que ya vimos a ver cuál puede ser la más útil, ahora, ¿dónde la vamos a poner? Y hay que pensar, yo creo que hay que pensar exactamente como piensan los que trabajan en las vulcanizadoras de llantas. El parche lo ponen por dentro. Creo que sí, ¿verdad? Ellos nos lo enseñaron. Esta es la mejor posición para poner, porque aquí la presión interabdominal puede primero abombar, hacer un domo y desprenderla. En cambio aquí la fibroplasia permite que se deforme una capa completa y se refuerce por la misma presión. La distribución de la presión es en todo sentido, con la misma dirección, en un continente. Entonces, esta es la mejor situación donde se debe de aplicar una malla subaponeuróticamente. O también está la otra, intraperitoneal, y para la que ahora hay que hablar de mallas que le llaman separadoras de tejido, en donde mallas que no provocan adherencias en la cavidad abdominal. En fin, estas son los cuatro sitios ideales para la aplicación de las mallas. Y si seguimos hablando de mallas, ahora las mallas para la cirugía abierta. ¿Y por qué digo abierta? Porque también hay la laparoscópica, que es otro de los avances. Abierta para todo tipo de hernias, pequeñas, grandes, primarias, recurrentes, no complicadas o sí complicadas. Las catastróficas, que son muy complejas también, cuando hay fístulas y bueno, ahí es otro punto para analizar, pero bueno, también ahí se puede utilizar. Y para estas, en las que hay que tomar en cuenta que no solamente se da el orificio, sino restaurar la dinámica anatomofisiológica abdominal. Entonces aquí hay mucho más que hacer y por eso se propone esta metodología para auxiliar a la cirugía. El neuroperitoneo progresivo, el botox para relajar los músculos laterales y poder acercarlos
lo más posible hacia el centro. La separación de componentes, que es quizá la técnica más fisiológica, porque aquí se desprenden o se desarman, se separan las capas de la pared abdominal para imbricarlas y poder así formarle una pared abdominal, aparte del uso de las mallas. Deslizamientos plásticos fibromusculares y las plastías dermatodérmicas, que ahora hay que tomarlo en cuenta, porque si le cerramos el orificio después de una hernia gigante y le queda colgando el saco, hay que cortarlo, hay que restituir ese abdomen. En fin, las mallas, además de que se usan en cirugía abierta de 1000 formas, ahora han tenido nuevos avances también como procedimientos especiales. Mediante las hemioplastías mediante anestesia local, un gran grupo de cirujanos operan muchas de ellas con anestesia local, la región inguinal, las hernias umbilicales, inclusive hernias incisionales medianas con anestesia local. Manejo ambulatorio, perdón, siempre la apresuro, o concomitante con otras cirugías estéticas. Una plastía, abdominoplastía junto con una plastía umbilical o incisional o epigástrica, y se hace todo junto al mismo tiempo. Y ahora las mallas en cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica también se ha incorporado totalmente a la cirugía diaria. Y realmente ahora cada vez va tomando más fortaleza y se va aplicando mucho más para esto. De tal forma que también existe ya plastía yatal con malla, la funduplicatura se hace también, se aplican mallas, las hernias incisionales y irritaciones mediante las técnicas intraperitoneal Osland Mesh, en donde se aplica la malla por dentro de la cavidad abdominal, mallas especiales, separadoras de tejidos. En las umbilicales y laterales del abdomen también se aplican mallas mediante la laparoscopía. Las hernias inguinales, con estas dos técnicas que han tomado mucha fuerza y casi muy pronto se van a constituir como el estándar de oro para operar las hernias inguinales, la TAP, transabdominal preperitoneal, o la PET, totalmente extraperitoneal, en donde también se aplican mallas. Las hernias estranguladas también se están operando ya por medio de laparoscópicos, y ahí queda un poquito de controversia la aplicación de mallas, porque generalmente es un terreno contaminado, parcialmente contaminado. Pero también se están abordando ya por la laparoscopía, y ahora pues lo que está en boga y que no ha podido posicionarse es la laparoscopía por puerto único para las hernias de todo tipo de la pared abdominal. Pues hay avances y sigue habiendo, ¿no? La práctica laparoscópica herniaria está ganando mucho terreno, la curva de aprendizaje va en reducción, cada vez la superamos más, cada vez hay más hospitales con buena tecnología para hacerlo. Esta cirugía nos da una rápida reincorporación a la vida diaria. ¿Hay mayor costo? Claro que sí, cuesta más operar por la laparoscopía, y a veces el doble, claro que sí. Es una cirugía elitista, claro que sí, pero vemos que con más frecuencia los pacientes llegan y nos preguntan y nos piden, nos solicitan que los operemos por la laparoscopía, y creo que debemos irnos preparando para ello. Mallas, ya los estoy cansando un poquito, voy a tratar de reducir todo esto. Hay más de 100 tipos de mallas y además de muchas características. Vamos a rápido: sintéticas, absorbibles e inabsorbibles, biológicas, aloinjertos y genoinjertos, aloinjertos del ser humano y genoinjertos de estos animales. Están las sintéticas absorbibles, hechas con materiales sintéticos que terminan absorbiendo entre los 60 y los 90 días después de su aplicación, que además tienen su presentación en los materiales de sutura: poligratina, polidioxanona, PDS y poligrafone, el monoclínico. Son materiales de sutura que han servido para fabricar mallas que son absorbibles. No tienen una gran aplicación porque, siendo absorbibles, no le dan la fortaleza que se requiere perenne a la pared abdominal, pero se han utilizado de forma combinada. Ahora, las sintéticas no absorbibles por la composición: nylon, que fue el primero que se estudió. Bueno, primero fueron las metálicas, en fin. Aquí habría que hacer una historia muy singular. Cuando se empezaron a hacer mallas metálicas, doctor, usted seguramente, a lo mejor hasta
las aplicó, más las quité. Porque realmente crearon muchos problemas. Pero bueno, polipropileno, que es el que dicen los gringos que es el material ideal, pero los europeos dicen que el material ideal es el poliéster, el silene. Este es el Marlex. Los nombres comerciales los voy pasando para ir avanzando. Y el politetrafluoroetileno expandido, que es el teflón, ¿ya? Que también se está usando, que bueno, ya no se está usando tanto, pero tomó una fuerza muy importante, ¿no? El Gore-Tex también, Dual Mesh, esta otra que sigue muy vigente, y esta que también ha subido, cada una de marcas y fábricas diferentes. Por su entrelazado o el tamaño de sus poros, macroporosa y microporosa, más de 75 micras o menos por el tamaño de los orificios, de sus orificios. Por su número de fibras, monofilamento y multifilamento. Por la cantidad de material que tiene, por el peso, las pesadas, las ligeras y las ultraligeras. Por su combinación, o sea, la presencia de polipropileno, y en este caso polihidrocaprone trenzado parcialmente absorbible, como una de las marcas Ultrapop o Ultrapro, ¿ya? En donde esta segunda parte de la combinación se absorbe entre 60 y 90 días después y queda solamente la estructura del polipropileno. Por su capacidad de provocar o no adherencias adherencias en donde se instalen o mallas separadoras de tejidos. Son las ideales para poner dentro de la cavidad abdominal. Mallas sintéticas compuestas, poliéster más colágena, polipropileno con teflón, con hialuronato, celulosa, con polidioxanona, con ácido graso omega 3, con silicona antiadherente, con titanio y con polihidrocaprona 25. Esta es Physiomesh, la última que sacó Ético y que está tomando fuerza también. La están utilizando mucho los ciudadanos, se meten mucho a las hernias. Y aparte de esto, otros dispositivos protésicos prefabricados que son innumerables: conos, parches, dobles conos, diseños especiales. Lo vamos a ir comentando así: el cono y parche, que tuvo mucha fuerza, el Perfix, el Form Blue, y otros que tienen la conformación de la concavidad de la ingle, 3D patch, los doble parche o sándwich que se estuvieron usando en algún tiempo entre los 90 y después de los primeros años de este siglo, diseños especiales como estos otros, todos estos, este es el Durasoft, otros el Double Patch, este de acá, Ventralex, en fin, han surgido tantas y tantas variedades de dispositivos protésicos prefabricados que ya no sabe uno ni cuál elegir para operar tal o cual. Tal parece que al que nos vayamos habituando y que nos dé buenos resultados, y lo veremos si es que le damos seguimiento. Así es como le vamos a ver que nos da buenos resultados. Si no damos seguimiento, no nos damos cuenta de nuestros resultados. Alungertos, dermis acelular hidratada de cadavérico, Alover, Flex, HD, Alomax, Stratalis. Y genoinjertos, Surgisis, submucosa intestinal, de puerco, y dermis de cerdo, Permacol. Son de las que más se pueden ir usando. Ya después de ver así una pasada muy sucinta sobre las mallas, también tenemos que ver qué ha pasado con las mallas. Entonces, qué complicaciones pueden surgir. Y aquí las tenemos. Pseudohematoma tiene un mayor número de presencia que la cirugía tradicional. Infección temprana o tardía, parece ser que tiene un pequeño índice mayor de infección que la cirugía tradicional. Dolor crónico en clinodinea, y lo puse en mayúscula porque sí, efectivamente, el aplicar mallas
se ha visto que trae esta pequeña complicación que es menor por la presencia de la malla o por sus fijadores. Adherencias intestinales, obviamente que sí. Fistulización o erosión en intestinos o troncos vasculares, algo realmente dramático, pero se ha visto. Claro que se ha visto. Sensación que tiene el sujeto, el paciente de un cuerpo extraño al tenerla ahí, es cierto. La sensación de contracción de la malla, todas las mallas se contraen, todas, entre el 20 y hasta el 50%, depende de sus características. Y migración de la malla. Se han encontrado mallas dentro de la luz intestinal. En fin, si tenemos escrúpulo y acuciosidad y conocimiento de las mallas, yo creo que vamos a tener menos complicaciones. Obviamente contraindicado en infantes. Y han aparecido equipos complementarios que también se han integrado a la modernidad de la cirugía herniaria, como las engrapadoras, materiales no absorbibles, metálicos, titanio, clips individuales, automáticas, grapas lineales, grapas helicoidales, encordaje, todas estas que han surgido como nuevos prototipos complementarios. Estas mismas materiales no absorbibles, plásticos como clips y grapas y polímeros absorbibles, que son los polímeros, también hay grapas y grapas helicoidales, grapas lineales y helicoidales. Y ahora están surgiendo los adhesivos. Ya hay nuevos estudios en donde ya no se aplican grapas para sujetar las mallas, principalmente la región mineral. Ahora se usan adhesivos, que son los dos más usados, son los sellantes de bebida, que son biológicos, y los sintéticos, que es el xenoacrilato, los xenoacrilatos. Histoacril, crucicril, dermabón y dermil. Cola roja, claro que sí. Típicamente la cola roja. En fin, otro de los avances que tiene también la cirugía herniaria es las nuevas maneras de calificar los resultados de la cirugía herniaria. Ya no solamente es si le repitió la hernia, si tuvo recurrencia, no, miren, y es más, lo ponemos en ese orden, porque la satisfacción personal, si hay menos dolor en el postoperatorio, obviamente si cuesta más o no, si hay cosmesis, porque ahora hacemos pequeñas incisiones, pequeños orificios para operar las hernias, y además el sujeto se reincorpora más pronto a sus actividades domésticas y laborales. Si la presencia de pseudomatomas puede afectar el resultado de la operación, la infección, la inguinodinia y la recurrencia. Estos son los nuevos índices calificadores para ver los resultados de nuestras operaciones de hernias. Y esto antes no lo teníamos, no se consideraba como técnica de ciberate, ¿no? Siempre se ha considerado las complicaciones mayores y menores. Me refiero a esta manera de calificar. Ahora hay inclusive hasta encuestas especiales de satisfacción del paciente. ¿Cómo le fue? ¿Recomendaría usted la operación? ¿Se operaría otra vez? En fin, lo que antes no había. Son, insisto, nuevos índices para calificar. Total, haciendo un resumen muy sucinto para ver los avances. Sí hay avances en la cirugía, en la patología herniaria y en el tratamiento de la cirugía herniaria, porque los conceptos han cambiado. Y ahora el concepto que priva y prevalece es las técnicas quirúrgicas libres de tensión. Las mallas han sido un gran avance y una gran incorporación a la cirugía herniaria de la pared abdominal. La decisión quirúrgica inmediata, que antes no lo era tanto, la laparoscopía, que es la tecnología aplicada a la cirugía, que realmente es un avance grande. Hay menos movilidad, principalmente calificando la recurrencia, y hay mucha mejor aceptación por el paciente. Yo con esto pues termino más o menos y les agradezco su presencia, que no se hayan dormido mucho, pero más que nada también, o aparte de mí, también la gran representante de las hernias les agradece su presencia. De la hernia laparoscópica, ya no se debe abrir por la laparoscopia. Yo no lo opero, estoy empezando, yo ya estoy muy viejo para aprender laparoscópica, pero hubo un muchacho en el museo que se hizo amigo de un colombiano hace como 20 años, muy buen amigo,
Y entonces este muchacho se va a casa de Colombia, que ahora es jefe de cirugía general del hospital de Bogotá. Se estuvo tres semanas y aprendió la vía laparoscópica, porque yo he operado con él la supera, yo nomás doy mi nombre y le ayudo. Hombre, qué bien, y operamos colon, todo con él, y le digo, oye, ¿dónde aprendiste eso? ¿Te fuiste a Houston? No, dice, estuvo en Bogotá. Sí, en Bogotá, como es un hospital general, pues este ya es el jefe, pues deja que operen, y lo deja que esté 3 semanas operando y ya lleva 2 veces. Y esta serie por la paroscopía, pues qué bárbaro, oiga. Metemos en lo que se ve, el lente. Otro que hay, no es un ayudante que esté jalando para poner la luz, y meten una malla, como dicen, una malla que la fijan a veces con grafitas, a veces con puntos, y queda donde estaba la hernia, y ahí queda pegado. Y el intestino lo echaron para arriba, cuando terminan el intestino se va para allá y aplasta la plaquita esa. Y hemos operado 3 que les ha ido muy bien. Y por cierto, uno fue un compañero mío, el doctor Rubio, Francisco Rubio Donadier, que fue el director del Instituto Nacional de Neurología. Me dijo, oye, tengo una hernia, opéramela. Bueno, yo no te lo opero, pero lo operamos por fulano. No, dice, me voy a nutrición. Pues se fue a nutrición y estuvo mes y medio echando pus. Y le digo, ya ves, te vas a esos centros tan elegantes y mira cómo está. Ay, sí, dice, me hubieran operado ustedes. Porque al día siguiente se van y el chiste es colocar esa malla. Esa malla la meten por el tubo y la colocan, porque ahora hay un instrumental, por ejemplo, una cirugía de colon la hace uno en 1 hora, porque jala el colon y mete esas ligasú, son unas pinzas de este tamaño, aprieta uno y comprime, y luego aprieta un volante y aprieta esto y corta, y el pedal coagula, entonces uno cortando como una tela, y en 10 minutos se quitó todo el mesocolon, igual a las gastrectomías. Y le digo, esta cirugía es para que los viejos no se sientan ya que ya no pueden. Y este muchacho, pues yo no opero solo porque no tengo ninguna práctica, pero le dije, ¿dónde aprendiste esas técnicas? Porque aquí en México, pues nada. No, dice, llegué a Bogotá y me dejaban operar, y con eso que era mexicano, les llevé regalitos a todos los médicos y todos lo dejaban operar. En vez de irse a Houston y todo, se fue a Bogotá y ahí regresó hecho un buen cirujano de la paroscopía. No, eso es para gente porque aquí no hay donde ensayar, porque no tiene uno un volumen para poder estar haciendo la operación varias veces. En cambio, este muchacho, pues en 3 semanas operó quién sabe cuántas y regresó a los 3 o 4 meses y se fue operando. Con puros regalitos, se llevó un sombrero, unos trozos de las señoras, les dieron todo. Y es que la cirugía laparoscópica se está volviendo, pues que hay que saberla hacer para tener. Pero el chiste es dónde aprende la culpa. Hay que irse a Bogotá. ¿Doctor, tiene un comentario? Yo digo, aquí si hay sitios para aprender la neurología, hospitales de concentración, tienen demasiados pacientes. Lo que pasa es que no lo hacen por el costo, ¿verdad? Prefieren que se sigan haciendo técnicas abiertas, algunas todavía con tensión, otras porque el paciente va y compra su malla, trae su malla para aplicarla, pero no pueden tener ni los recursos. Hay instituciones grandes que alquilan los equipos de la paroscopía y realizan pues es difícil. ¿No sabe qué hizo un señor en el Hospital General? Porque yo soy muy amigo del director, de un señor, porque no me dejaban entrar al general, me dio un trabajo y le digo, oye, aquí tienes como no sé qué, y dice, te voy a decir lo que pasó hace 3 semanas. Llegó un señor de edad media, entró al vestidor de médicos, se puso el uniforme, entró a la operación, me va a ayudar a estar viendo, pero al estar viendo agarró 2 pinzotas que cuestan 70,000 pesos y se las llevó
y cuando vino el recuento faltaban y dicen, oye, ¿quién se llevó esta? Pues quién sabe, un doctor estaba viéndola, pues no era doctor, era ratero, entonces no puede uno entrar, me pedían identificación y todo, yo hasta llegué enojado, dice, no, aquí vigilas todo, está el robo, y ahora fui a una oficina y no me dejaban entrar tampoco, y me dijo la señorita, ¿sabe qué? Que vino un señor y le dio un líquido, le invitó a un café, a unos tacos, al de ahí, y tenía algo que lo durmió, cayó dormido y sacaron una computadora. Están robando, hay que cuidarse porque están robando de todos lados. Pues muchísimas gracias.